El presente video tiene como objetivo poder compartir con ustedes diferentes ejemplos para encontrar los valores de las funciones trigonométricas. Acompáñenme. Primero profundizaremos en los pasos que debemos aplicar para encontrar los valores de las funciones trigonométricas. Vamos a dar un clic aquí en el globo. Los pasos para encontrar los valores de las funciones trigonométricas son los siguientes. En primera instancia, vamos a encontrar las medidas de todos los lados del triángulo, sean estos catetos o la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Posteriormente, con los valores de los lados, vamos a encontrar la relación entre esos lados. Recordemos que las funciones trigonométricas son esas divisiones entre dos lados cualesquiera de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a encontrar los valores de las funciones trigonométricas aplicando la definición de cada una, ¿sí? Ahora voy a compartir con ustedes diferentes ejemplos para encontrar los valores de las funciones trigonométricas. Voy a compartir la pizarra de Zoom. Procederemos entonces a encontrar los valores de las funciones trigonométricas asociadas a este ángulo de aquí, al ángulo θ, que tiene un valor de 36.9 grados aproximadamente. Entonces, iniciaremos con el SOHCAHTOA para recordar un poco la relación entre esos lados, ¿verdad? En cada una de las funciones. El SO, el coseno adyacente entre hipotenusa. Y por último tenemos la tangente, opuesto entre adyacente. Entonces vamos a empezar primero con el SOHCAHTOA para que podamos encontrar los valores de 3 de esas funciones y luego pues vamos a seguir pues con las inversas de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el seno del ángulo. Decimos el seno del ángulo dado, que en este caso es 36.9. Como en este caso ya nos dan el valor del ángulo, entonces podemos escribir de un solo 36.9. El seno de nuestro ángulo, que es 36.9, es igual a SOHCAHTOA, recordemos, el seno, esta primera parte equivale al opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto al ángulo en este caso? El opuesto es 3, ¿cierto? El que está enfrente del ángulo. Es el lado que está enfrente, recordemos. En este caso sería 3 entre la hipotenusa, que es 5. Ya tenemos el seno del ángulo. Ahora seguimos con el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, que en este caso ya me lo dan, 36.9. ¿A qué es igual el coseno? El coseno es cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente al ángulo? Aquí tengo mi ángulo. El adyacente sería este lado, la camita del ángulo, ¿verdad? Sería estos 4 centímetros. Sería 4, el adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Y la hipotenusa es 5, el lado más largo. 4 entre 5. Y ahora entonces ya tenemos el coseno, listo. Ya tenemos el seno, listo. Ahora nos falta la tangente. Tangente del ángulo, que en este caso ya nos lo dan. Vamos a escribir el valor, 36.9. ¿A qué es igual la tangente? Es cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto a 36.9 grados? Es el que está enfrente del ángulo, que en este caso es 3, entre el adyacente. Y el adyacente es la camita del ángulo, que en este caso es 4. Ahora, ya aquí ya hicimos el SOHCAHTOA, ¿verdad? Seno, coseno, tangente. Ahora seguiremos con las inversas. La inversa del seno, recordemos, es la cosecante del ángulo. Cosecante de, en este caso, 36.9. Entonces lo que vamos a hacer es facilito, invertimos el valor del seno del ángulo. Vamos a invertir 3/5, que invertido sería 5/3. Tan sencillo como eso. Lo invertimos. Invertimos nuestra fracción.
Y luego aquí lo mismo. La inversa del coseno sería secante. Secante del ángulo, que en este caso es 36.9. Y hacemos lo mismo. Invertimos la fracción. 4/5 le damos vuelta, queda 5 cuartos. 5 cuartos. Y por último, de la tangente, sería la cotangente. Voy a borrar aquí. Y para la cotangente, pues tendríamos 4/3, ¿cierto? Volteamos la tangente, en este caso es 3/4, y nos quedaría que la cotangente del ángulo es 4/3. Lo vamos a escribir aquí por el espacio 4/3. Esto sería la cotangente del ángulo. Y de esa manera, pues nosotros ya tenemos los valores de las 6 funciones trigonométricas, ¿sí? Utilizando los datos que me proporciona el triángulo. Pero nosotros también, como en este caso, ya nos están dando el valor del ángulo, también podemos encontrar los valores de estas 6 funciones trigonométricas utilizando la calculadora, que es lo que voy a explicar en este momento. Muy bien, para encontrar los valores de las 6 funciones trigonométricas aplicando la calculadora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, debemos programar nuestra calculadora en grados. Aquí en la pantalla tiene que aparecer una letra D. Eso indica que las respuestas, ¿verdad?, en el caso de las funciones trigonométricas, son generadas siempre y cuando el ángulo esté dado en grado, ¿verdad? El siguiente elemento es identificar las funciones trigonométricas que vamos a aplicar, que son las que aparecen aquí en color amarillo. Seno, coseno y tangente, ¿sí? Para encontrar las 3 funciones del SOHCAHTOA, ¿sí? Y luego, para las inversas, nosotros vamos a trabajar con las que están en color amarillo acá y al final vamos a utilizar esta teclita que es x a la menos 1. Ya voy a explicar. Un ejemplo, si yo quiero calcular el seno del ángulo, que en este caso es 36.9, ¿cómo lo hacemos? Vamos a teclear primero la función seno, que es esta acá, que aparece como sin. Luego presionamos el ángulo. Vamos a escribir 36.9. Y como ya está configurado en grados, no hay problema. O sea, no se escribe este símbolo, ¿verdad? Porque automáticamente ya se sabe que el ángulo que nosotros estamos insertando ahí ya está en grados, ¿sí? Entonces, primero tecleamos sen, ¿verdad? O sin. Y luego vamos a presionar el ángulo 36.9 y luego la tecla del igual y automáticamente nos aparece nuestra respuesta, ¿sí? El seno de ese ángulo. Ahora, esto en el caso de las funciones asociadas al SOHCAHTOA, seno, coseno, tangente, para estas 3 que están aquí, seno, coseno, tangente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos calcular el valor de la cosecante de un ángulo o de la secante de un ángulo o la cotangente de un ángulo? ¿Cómo se hace en la calculadora? Bueno, de manera directa no se puede encontrar los valores de estas funciones en la calculadora, pero sí se puede utilizando los resultados de seno, coseno, tangente, invirtiéndolos, ¿sí? ¿Cómo? Les doy un ejemplo. Si yo quiero calcular la cosecante de 36.9, ¿cómo lo hacemos? Primero, recordemos que la cosecante, esta función es inversa al valor del seno del ángulo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el seno de 36.9. Entonces, vamos a presionar la tecla asociada al seno, que es esta de aquí, sin. Presionamos esta, la del seno, y luego escribimos el ángulo, 36.9. Y luego la teclita del igual. Entonces, eso quiere decir que ya encontramos el seno del ángulo, que es lo que está en la parte de arriba. Y ahora, con ese resultado, después de ese resultado, vamos a presionar la tecla x a la menos 1, que es esta que aparece acá.
la presionamos y automáticamente eso nos va a dar el valor de la cosecante. ¿Por qué? Porque la cosecante es inversa al valor del seno. Entonces, automáticamente ahí el valor del seno del ángulo lo está invirtiendo porque estoy utilizando x a la menos 1. ¿Sí? Invierte la fracción y entonces de esa manera nos queda la cosecante. Entonces, así nosotros encontramos los valores de las funciones trigonométricas con la calculadora y también, ¿verdad?, a través del triángulo, a través de los lados del triángulo, como les expliqué anteriormente. Ahora, compartiré con ustedes este segundo ejemplo. Supónganse que tenemos un triángulo rectángulo con estas dimensiones. Tengo este cateto de 3, este de 4 y no tengo la hipotenusa. Y vamos a encontrar las funciones trigonométricas para el ángulo θ. Lo primero, recordemos, vamos a encontrar los valores de todos los lados del triángulo. Ese es el primer paso para encontrar los valores de las funciones trigonométricas. Como en este caso me falta el valor de la hipotenusa, hay que encontrarlo. Ahora recordemos, en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Y por ahí en la plataforma hay un simulador para que ustedes entiendan el concepto del teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que nos dice lo siguiente, que el área que me genera la hipotenusa, en este caso C, el lado más largo, esa área es igual a la suma de las áreas de los catetos. Es decir, es la suma del área que me genera este cateto más el área que me genera este cateto. ¿Sí? Esa suma de esas dos áreas es equivalente al área que me genera la hipotenusa. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de C, despejamos de esta fórmula del teorema de Pitágoras, de ese que tengo ahí, y vamos a despejar para la hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados para desaparecer este 2. Y nos queda que C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Recordemos que A y B son los catetos. A este cateto le vamos a llamar A y a este le vamos a llamar B. Entonces solamente reemplazamos. Entonces la hipotenusa es igual a al cuadrado, A es 3, ¿verdad? Entonces sería 3 al cuadrado más cateto B, que es 4, A al cuadrado. Y esto nos queda 9 más 16. Esto es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces quiere decir que la hipotenusa C vale 5 centímetros. Y ya teniendo todos los lados del triángulo, es mucho más fácil encontrar los valores de todas las funciones trigonométricas. Entonces ya con esa información, ya con la hipotenusa, ya es mucho más fácil encontrar los valores de todas las funciones. Entonces vamos a decir, empecemos siempre con el SOHCAHTOA, vamos a empezar con el seno del ángulo θ. En este caso no me dan el valor del ángulo, solo me dicen que el ángulo se llama el ángulo θ. Seno del ángulo θ es cateto opuesto, recordemos el opuesto aquí es el que está enfrente, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Recordemos otra vez, SO, luego CAB. ¿Ya? Entonces, la inversa del seno, recordemos que es la cosecante del ángulo. Solo le damos vuelta. 5/4, ¿cierto? Y luego, coseno del ángulo sería el cateto adyacente, que es la camita del ángulo, en este caso es 3, entre la hipotenusa, que ya la vemos que es 5. Y la inversa del coseno es la secante. Solo lo invertimos, 3/5 lo invertimos, 5/3. Y luego, la tangente. Opuesto, tangente es opuesto, 4/3. Y luego la cotangente, invertimos, 3/4. Invertimos la tangente y nos queda 3/4. Gracias por su atención.